Ok, eh, hola, ¿cómo están todos? Y realmente estoy un poco contento de compartir la palabra de Dios. En este momento vamos a tener una pequeña palabra de oración para que comprendamos el tema como tal. Tiene por título Cuando el hombre vuelve en sí. Pero para ello me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios. La Santa Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, nos está hablando sobre una parábola del hijo pródigo. Está el padre, está y dos hijos, el mayor y el menor. Pero uno de ellos toma una gran decisión. Vamos a ver qué decisión él toma, pero como dije, vamos a orar. Gracias Padre porque estamos aquí ante tu presencia. Ahora queremos pedirte que nos ayudes a entender un poco más de tu palabra y lo que tú nos quieras decir, Señor, podamos adaptarlo y acogerlo en nuestra vida diaria. Señor, queremos estudiar un poco acerca del hijo pródigo. Señor, que así como él tuvo la oportunidad de arrepentirse y volver a su padre, nosotros tengamos la oportunidad también de estar en el mundo, arrepentirnos de todos nuestros males, todos nuestros pecados y volver a Dios. Él nos está esperando y nos ha de abrazar así como el Padre abrazó a su Hijo que había vuelto. Señor, gracias por todo. También te pido una bendición especial para el equipo que en este momento nos está apoyando, Señor, a través del sistema. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11 nos relata una pequeña historia. Dice el versículo 11: también dijo, un hombre tenía dos hijos. El versículo 12 nos dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice, y le repartió los bienes. Ahora, estamos entendiendo el papel del hijo menor cuando se cansa de su padre y quiere buscar una libertad. Él quiere irse, su padre le otorga lo que le está pidiendo. Termina diciendo el versículo 12 de que él repartió los bienes. Dice, dijo el padre, el hijo menor, realmente voy a gozarme los bienes que mi padre me ha dado. Y saben, esa fue una libertad engañosa. ¿Por qué engañosa? Vamos al espíritu de profecía. La hermana Elena G. de White nos dice, se me llamó la atención a la parábola del hijo pródigo, pidió a su padre que le diera su porción de herencia. Deseaba separar sus intereses de sus padres y manejar su parte según su propia inclinación. El padre aceptó esta petición y el hijo egoístamente se apartó de él, al fin de no sentirse molesto con los consejos del padre y con sus reproches. Saquemos la palabra inclinación. Recordemos cuando nosotros tratamos de ser más que alguien en la vida, cuando yo trato más ser más que mi padre, que mi madre, yo no voy a dar importancia a lo que me van a decir. ¿Yo qué hago? Tomo mi decisión, sigo mi camino, tomo mi rumbo y voy a decir, yo soy el que me hago responsable de todo. Yo soy dueño de mis decisiones. Así es nuestro Dios. Así como el Padre dejó ir a su Hijo que tanto amaba, a veces cuando tú y yo tomamos la decisión de vivir apartados de Dios, recordemos que Él no nos obliga a estar con Él. Él nos creó y aparte de eso nos dio dominio propio
para nosotros tratar de elegir lo que queramos elegir. Por eso, el hijo pródigo no le importó nada, sino que se fue y el padre no lo detuvo. Dios no nos detiene cuando queremos tomar nuestras propias decisiones. Ya estuvimos en el primer punto. La libertad del hijo pródigo era engañosa. Bien, el versículo 14 nos dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Recordemos de que él gastó todo. Él malgastó en amistades, en mujeres, y vemos de que al tiempo del fin él se quedó sin dinero, y aparte de ello vino un hambre en aquella ciudad donde él estaba. Sigue diciendo el espíritu de profecía: después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse que tenía padre. Despreció la restricción y se decidió plenamente a obtener el placer del modo y de la manera que mejor le pareciese. Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le diera, se produjo un hambre en el país y sintió atenazado por la necesidad. El hijo pródigo se alejó y se olvidó de que tenía padre. Y creemos que el mundo nos puede dar todo lo que Dios está propuesto a darnos. El hijo pródigo, tras que tenía una libertad engañosa, tras que sus amistades eran falsas, ese es el segundo punto. Nosotros creemos que las amistades que tenemos en el mundo son las que nos van a sacar de dificultades, son las que nos van a ayudar en nuestros problemas. No. Recordemos lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando se quedó sin dinero, cuando se quedó solo, sus amigos también lo dejaron. Ellos estaban con él solamente hasta que tenía dinero. Después de que él se quedó sin dinero, ¿qué pasó? Todos se fueron. Por eso son amistades falsas. Ahora, el versículo 15 nos continúa diciendo: entonces se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Cómo el mundo nos golpea. Siendo yo el hijo de mi padre es rico, mi padre Dios es rico, el padre del hijo pródigo también era rico. Tenerlo todo pasó a criar cerdos. Estamos hablando nada más y nada menos que del hijo pródigo. Ahora, ¿y tú crees que apartado de Dios, apartada de Dios, vas a tener todas las bendiciones? Déjame decirte que no, mi apreciada que me está escuchando. El hijo pródigo estaba pasando por necesidades, tenía dinero, tenía una libertad engañosa, tenía unas amistades falsas, y ahora él comprende que el mundo siempre que decepciona. El salmista dice: es mejor estar un día dentro de su santo templo que 1000
fuera de ellos. Eso lo comprendió el hijo pródigo. Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 16. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él deseó comer. Ahora tú y yo, cuando nos sentimos así como el hijo pródigo, a veces que deseamos comer, sabiendo que estamos alejados de nuestro Padre Celestial. ¿Qué deseamos comer? En este tiempo estamos viviendo tantas cosas y por cualquier dificultad que nos pase en nuestra vida diaria, vamos a decir, me aparto de Dios, me alejo de Dios. Pero estás observando cómo el hijo pródigo estuvo sujetado al mundo, tan sujetado que él estaba pidiendo la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. El mundo siempre decepciona. El espíritu de profecía nos dice, entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes, porque se encontraba desprovisto de todo y necesitaba los medios que habían depilado. Se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de porquerizo. Interesante como cuando yo creo que tengo todo alejado de Dios, cuando yo creo que realmente sin Dios me va bien en la vida. Déjame decirte que no. Dios es el único que te puede sacar del momento, del hueco en que tú estás, en que tú te encuentras. Si has perdido una familia, si has perdido a tu pareja, has perdido un amigo, el único que te puede dar esperanza, te puede dar libertad, te puede dar promesas de bendiciones, es Dios. Pero es siempre cuando tú comprendas que el dueño y rey de reyes y señor de señores es nuestro Dios. Ahora vamos al versículo 17. El versículo 17 comienza con una hermosa palabra, me gusta mucho. Dice, volviendo en sí. Recordemos cómo titulamos el tema, cuando el hombre vuelve en sí. El hijo pródigo volvió en sí, es decir, recapacitó, reaccionó, ¿sí? Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y luego cuando él vuelve en sí, cuando tú vuelves en sí, tú tienes que rápidamente tomar una decisión. Y la decisión que tú y yo debemos de tomar es que el mundo ya me dio lo que tenía que darme, ya no quiero estar más en el mundo, ahora yo quiero volver en sí. Y vean lo que dice el versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora después de que tú vuelves en sí, después de que tú tomas la decisión de buscar a Dios, tú tienes que llegar con un corazón literalmente arrepentido. Recordemos el Salmo 51, escrito por el salmista David. Él lo escribió verdaderamente arrepentido. Dice el versículo 19,
No, el versículo 20 dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Qué bendición. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos tres fases que cuando tú y yo queremos volver en sí, estamos en el mundo, queremos buscar de Dios, es recapacitar, ¿sí? Tomar la decisión de buscar a Dios, llegar con un corazón arrepentido de todos los pecados que hemos cometido, y nuestro Dios no nos va a cerrar la puerta. Vean lo que hizo, el texto bíblico es claro, dice que su padre se movió en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En esta parábola del hijo pródigo somos nosotros que queremos estar en el mundo, que queremos pasear, conocer el mundo y sus pecaminosidades. Y el Padre en esta parábola es Dios. Cuando tú y yo tomamos la decisión de volver en sí, de buscar el camino verdadero, el camino recto que nos ha de llevar a la salvación, ahí podemos llegar a nuestro Dios y Él nos va a abrazar. Él nos va a sentir que somos amados por Él. Dios tiene misericordia de ti, querido amigo, que me estás escuchando. Dios tiene misericordia de todo aquel que quiere buscarlo. Es tiempo de que tú tomes la decisión. La decisión no puede tomarla tu madre, no puede tomarla tu pariente, no puede tomarla tu esposo por ti. Eres tú la única persona de que debe de volver en sí, como volvió el hijo pródigo, e ir a los pies del Señor Jesucristo. Recuerda, Él nunca te va a cerrar las puertas. La hermana Elena G. White continúa diciendo, después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y en las bondades paternas. Entonces sintió la necesidad de su padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo predicaciones. Su desobediencia y pecado habían dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, parecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era pordiosero que carecía de ropas confortables e incluso decente. Estaba arruinado por causa de sus privaciones y enflaqueció por el hambre. Vemos la desobediencia y el pecado donde nos llevan a apartarnos rotundamente de la presencia de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y es necesario de que tú y yo tengamos un corazón humilde, un corazón donde podamos confesar humildemente nuestras faltas ante Dios. Señor, yo he cometido esto. Señor, yo he sido aquel. Yo he hecho esto. No debía de hacerlo, pero estoy arrepentido y vengo con un corazón dispuesto a entregarlo a ti. Eso lo pensó el hijo pródigo. ¿Y tú qué estás pensando? Ahora bien, tú y yo somos culpables
de nuestras propias decisiones. Cuando tú tomas la decisión que tú quieras tomar y tú no cuentas con la voluntad de Dios, las decisiones tarde que temprano van a traer consecuencias, sea para bien o sea para mal. Por eso es necesario de que cada decisión que tú y yo tomemos, lo tomemos agarrado de la mano de Dios. Que Él pueda guiarnos a tomar la mejor decisión. Y que su Santo Espíritu sea quien nos ayude a tener un verdadero arrepentimiento para que estemos ante la presencia de nuestro Dios con un corazón humilde. Ahora, el versículo 20 dice: cuando él se levantó y fue a su padre, él comprendió también de que todo volvía a estar en sus manos al volver a su padre, porque el padre lo iba a bendecir, lo iba a bendecir. Dice: el hijo penitente y tembloroso, que sentía gran temor de ser repudiado, no estaba preparado para tal recibimiento. Sabía que no lo merecía y de este modo reconoció el pecado que cometía al abandonar a su padre. Cuando tú y yo abandonamos a Dios, estamos haciendo trato con el pecado, trato con el mundo. Y ese es nuestro gran problema. Por eso es interesante cuando nosotros tomamos la decisión de volver en sí. Así como volvió el hijo pródigo, nosotros debemos de buscar de Dios con un corazón arrepentido y genuino para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestro Dios. Ahora, el versículo 21 dice que él se arrepintió de todo lo que él hizo. ¿Sí? Él solamente pedía que se le aceptara como jornalero, pero el padre pidió a sus siervos que le dieran señales especiales de respeto y que lo vistieran como siempre hubiese sido hijo, su hijo obediente. Lo encontramos en el versículo 21, el versículo 22, el versículo 23. Vemos de que él le hace una fiesta tremenda a su hijo que volvió. El hijo que volvió a reconocer que su padre era el único que podía sacarlo de dificultades. Nosotros debemos de reconocer y devolver a nuestro Dios, para que así podamos sentir un verdadero arrepentimiento y podamos ser perdonados y volvamos a ser nuevamente hijos e hijas de Dios. Bien, termina diciendo el Espíritu de Profecía: esta parábola fue dada por Cristo para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. El Padre es aquel contra el cual se ha pecado. Sin embargo, en la compasión de su alma, lleno de piedad y perdón, se encontraba con el pródigo y le revelaba la gran alegría que significaba para él que este es su hijo, a quien creía muerto y de todo efecto filial haya llegado a ser sensible a su gran pecado y negligencia, y halló vuelto a su padre, apreciando su amor y reconociendo sus requerimientos. Sabe que el hijo, aquel que se había entregado a una vida de pecado y que ahora está arrepentido, necesitaba de su piedad y amor. Ha sufrido, ha sentido su necesidad y viene hacia su padre confiando en que el único que puede cumplir su gran necesidad. Eso hizo el hijo pródigo. Sí, paró, pensó, tomó una decisión, la ejecutó, volvió al padre y el padre no le echó afuera.
Yo te quiero invitar hoy, mi querida, mi querido. Necesitamos volver a Dios. Si estuvimos apartados de Dios, estamos en otras cosas, pero yo creo que ya es tiempo de que volvamos a Dios. Dios te está llamando a través de la parábola del hijo pródigo. Él no te va a dejar solo. Él siempre va a estar a tu lado y te va a ayudar para con tus dificultades, para con tus necesidades. Ahora, el Señor, para terminar, te quiere hacer un llamado. Así como el hijo pródigo volvió a los brazos de su padre, tú también deseas volver a los pies del Señor Jesús. Si así lo quieres, vamos a orar. Gracias, Padre, porque hemos estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos comprendido realmente el llamado que tú quieres para nosotros cuando tú quieres que volvamos en sí. Ahora ayúdanos, Señor, a que la decisión que tomemos sea para honrarte y glorificar tu nombre, Padre, y que podamos ser pequeños hijos pródigos que llegamos nuevamente a los pies de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.